Pues nada, ya estamos ready, ya estamos en el podcast, tú. Ahora te vamos a hablar sobre un tema a la mar de... Pues nada, ¿quieres presentar el podcast? Yo creo que... ¿De qué vamos a hablar hoy? De las monedas. De las monedas. Pues sí, hoy es un podcast muy especial porque vamos a hablar de las monedas. Ese tema que Samu, curiosamente, se leyó un libro y pues eso, del que yo no tenía ni idea, y después de escuchar y hablar sobre las monedas, pues fue guapo el concepto que sacamos sobre lo que son las monedas y sobre todo pues en las relaciones parentales y eso. Pero bueno, para eso hemos traído Al invitado de hoy, de Efectivamente. Blackman. Encantado. Habrá que ocultar la identidad por el momento, ¿no? Por el momento, eso es, por el momento. Esto es normal, es lo que es la vida. A veces la identidad hay que ocultarla por motivos importantes o ya sea por motivos internos. Preferencias no tan personales importantes. también a Eso, veces. preferencias personales que entrarían más en los motivos internos. Pero eso, hoy estamos aquí pues para hablar del podcast que ya hicimos, que animo a todo el mundo a ir a verlo, pues fue un podcast letal, que hablamos de un pequeño libro de no más de 60 páginas, que también animo a todo el mundo a leerlo, que bueno, básicamente es un libro que a mí me recomendó una, entre comillas, maestra que yo tengo, que la respeto mucho, y me dijo: este libro yo te recomendaría a ti en específico leértelo, que básicamente es un libro que hace una metáfora de lo que son las monedas, por eso se llama Las monedas el podcast y el libro y tal. Bueno, el libro de hecho se llama ¿Quién tiene mis monedas? Y está escrito por... No me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero es creo que no sé si era un psicoanalista o un psicólogo que estudiaba mucho en sí el crecimiento personal, etc. Y luego temas más relacionados con su ámbito, pues en el tema de la relación que uno tiene psicológicamente con sus padres. Y luego también en un ámbito más esotérico también se movía en cosas que seguramente en algún momento nosotros hagamos contenido sobre ello, porque es alucinante, que son las constelaciones familiares. Aquello en verdad, hay en este tema de las constelaciones familiares, que básicamente es algo que a mí me resulta de mucho interés, voy a decir un poco por encima lo que son. Básicamente una constelación familiar lo que quiere decir es un grupo de personas que pueden no ser tu familia para nada. Imagínate, 10 personas se ponen en un sitio y en ese sitio se hace una especie de ritual que yo no lo he hecho nunca ni conozco cómo se hace ni nada, en el cual supuestamente se canaliza información de diferentes familiares en esas personas que están a tu alrededor. Entonces ahí tú tienes la oportunidad de representar un conflicto, de darle voz a algo que surge en tu vida, en tu constelación familiar entre comillas, y lo puedes canalizar y así hacer como una especie de terapia un poco esotérica. Pero luego yo hace poco hice un curso de teatro foro, que es un ejercicio brutal en verdad, porque era orientado a la animación infantil a los chavales, que básicamente ponían a varias personas en un mismo sitio y a una persona de ellas pues diciendo cuál es el conflicto que tiene recurrentemente pues en su familia o entre su grupo de amigos y tal, y simplemente se hacía teatro de entre todos representar esa situación que la persona estaba viviendo para básicamente poder mover cosas y que esa persona pues en una situación ficticia pudiese decirle hijo de puta o lo que quiera decirle a una persona en concreto. Y así sale la herida. Y así sale la herida, eso es. Uh-huh. Eso es bastante de sanar estas heridas, pues tanto el teatro foro como las constelaciones familiares. Y de lo que vamos a hablar hoy es muy importante, pues el libro de ¿Quién tiene mis monedas? Habla mucho sobre la relación con los padres y madres que tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos súper condicionados por todo esto, por lo que han sido nuestros padres y nuestras madres en nuestra vida, y marca pues al final lo que somos nosotros. Entonces este libro hace analogías súper bonitas y a nosotros pues hicimos un podcast que quedó súper chulo y hoy vamos a hablar contigo a ver qué te parece, básicamente. O sea, vamos a tocar la educación financiera, básicamente, ¿no? Eso es. Padre rico, padre pobre, lo has entendido, loco. Sí. Bueno, en cierta medida, porque esto es más las finanzas de la vida. No son tanto Que le solo las pueden dar, por económicas. ejemplo, a los judíos. Yo creo que es un tema en el que un judío aquí entraría bastante bien. Hablar sobre economía. Fuera coña. Y Son los que han educación tenido financiera. una educación financiera desde pequeños de calidad. Pero- O sea, sus padres ya han crecido en ese ambiente y ya tienen vivencias diferentes que seguro que nuestros padres no nos presentarían, estoy seguro. Pero ¿y qué serían para ti como las monedas? ¿O qué es para ti como la moneda? Algo básicamente para intercambiar, pero claro, luego la cosa es cómo lo mira la gente en verdad, el dinero.
O sea, en el sentido de que el dinero para nosotros incluso diría que es necesario. O sea, de hecho vi un vídeo que me salió del reel de Instagram en el que mostraba cómo a un animal le tiraban comida al suelo y el animal se abalanzaba a la comida. Y a un ser humano le tiraban una hamburguesa y el ser humano la repudiaba, la miraba sin más. Tírale dinero. Pero sabe que tiene. Claro, pero tírale dinero, tira 50 pavos. Ya. Se abalanzarán como si fuese comida. Por eso digo que de verdad para el ser humano el dinero es algo que puede ser por encima de todo y con el que nos pueden tener muy manejados, en el sentido de que, como en cierta región, por ejemplo, en Japón, tienen una mentalidad diferente. O sea, que sus padres crecen con una mentalidad ya que se la van a inculcar indirectamente a su hijo. Bueno, indirectamente no, directamente. Por ejemplo, los judíos con el tema del dinero, está clarísimo que nos ganan y están a años luz. Y en una conversación de estas habría muchas cosas que se quedarían flipando con nosotros de lo poco que sabemos. Ya, los juegos sabemos gestionar dinero. 100%. 100%, vamos, y a lo mejor les pareceríamos hasta paletos. Y eso son cosas que habrán crecido con sus padres directamente y lo sabe la gente en general, cosa que nosotros aquí no. Sí, la educación financiera es algo que no se nos enseña, pero yo creo que el tema de las monedas va más relacionado con que te dan algo que es para intercambiar con el resto. O sea, y te dan las monedas de la vida que luego, pues con experiencias o con situaciones futuras, al intercambiarlas, vas a desenvolver situaciones que querrías tener o que no querrías tener. Y es como, los padres en verdad no solo nos educan sobre finanzas, sino indirectamente también nos educan sobre cómo comportarte en una relación. O sea, entre pareja, Claro. o indirectamente Sí, nos justo. enseñan como un mogollón de cosas con las que luego vamos a intercambiar con el mundo exterior, si lo piensas. Tal cual. Yo cierto es. me he dado cuenta de dos cosas, en verdad. O sea, de que a veces, en verdad, en un podcast no hace falta porque tenga una línea que seguir. Porque tú has literalmente tocado un palo que estaría guapo simplemente empezar a hablar ahora. Pero también en plan, este libro no tiene que ver o sea, con finanzas. Se puede extrapolar a las finanzas, pues este tema de las monedas, de quién tiene mis monedas, pero el libro no va sobre eso. O sea, te voy a comentar un poco sobre qué va más o menos el libro. El libro empieza con la mitad del libro, las 30 primeras páginas, hablando sobre una historia. Y luego las otras 30 primeras páginas es desarrollando lo que se puede aprender de esa historia. Entonces, la historia básicamente es que había un niño que era muy pequeño y que sus padres le entregaron unas monedas. Y ese niño las cogió esas monedas y las aceptó con todo su corazón. Dijo, gracias papá y mamá por haberme dado esas monedas, las voy a guardar con aprecio y las respeto. Y luego hubo otro niño que le pasó lo mismo, que sus padres le dieron unas monedas, pero él las vio y empezó a pensar que no eran las monedas que él quería de verdad. Y dijo, estas monedas no las acepto en mi vida, no son las monedas que yo quiero. Si no podéis darme vosotros las monedas que yo quiero, las iré a buscar en otras personas. Entonces, ¿qué pasó? Que al final, el primer niño, el que había aceptado las monedas que le dieron sus padres, tuvo una vida majestuosa, creció de una forma increíble y se desarrolló en todos los ámbitos de su vida dando lo mejor de su propio potencial. Pero el segundo se pasó la vida buscando unas monedas que nunca encontró. Buscaba las monedas en su pareja, en sus amigos, en su oficio, buscaba las monedas que le faltaban en su otro hijo, o sea, en su hijo propio que él tuvo después. Entonces vivió una vida entera buscando esas monedas que tanto quería, pero que nunca le correspondieron. Entonces, eso es un poco, es una metáfora al final lo de las monedas. O sea, no hablan de dinero, sino de lo que te dan tus padres más bien. Y en plan, en verdad las historias son la polla, aprendiendo ahí de José Luis, ¿o no? Sí, sí, de los dos, José Luis. De los dos José Luis, en verdad. Y eso, bro. En plan, ¿tú con qué te resuena esta historia que te acabo de contar? Pues además una manera de ver el dinero y en qué te puede afectar el hecho de ver el dinero de esa manera. Si puede incluso, no sé, atraerlo más, el qué hecho de, o si, no sé, la verdad, o si lo agradeces de más, etc. ¿Tú O sea, piensas, prefiero que te desarrolles un poco y ya voy metiendo ideas justo, en tú, verdad. tú piensas que las monedas, bro, no son dinero? En plan, las monedas es todo lo que le dieron los padres a ese niño. Tú piensas que esas monedas son cómo le trataron, lo que pensaron Justo, de él, está la analogía y todo la lo que le metáfora. dieron, tanto si estuvieron como si no estuvieron, las cosas que les recomendaron, las oportunidades que les ofrecieron y también pues simplemente todo lo hereditario que le han dado sus padres pues a ese niño.
ya puede ser malo o bueno. Y hay un niño que es el primero que acepta incondicionalmente las monedas que le han dado sus padres, ya sean entre comillas buenas o malas, y hay otro que no acepta esas monedas, ni lo bueno ni lo malo, o que no acepta lo malo, que no acepta lo bueno. Pero claro, ¿qué pasa? Que al final no es dinero, sino que es lo que te han dado tus padres, en plan, la educación. O sea, es que al final, si lo piensas, de toda tu vida ha partido de tus padres. Cierto es. Justo, al final los padres Básico en son todo ser humano, vamos. eso, todo ser humano, sus padres tienen el papel, no como un amigo, un hermano, un abuelo, una abuela, que te pueden ayudar mucho en tu vida, pero los padres tienen el papel de haberte dado lo primario, que es la vida y el estar aquí. Entonces, al final, en un sentido más profundo, este autor pues nos dice mucho que ya sea una buena relación o mala, lo que te han dado tus padres es súper importante, porque ellos tienen el rol de haberte dado la vida y de haberte dado lo que entre comillas tienes. Entonces, si no aceptas lo que te han dado tus padres, no estás aceptando la parte más profunda de ti mismo, pues lo que te han dado es lo que tú eres. Entiendo ya por dónde van los tiros. Empiezo a cogerlo más en el punto de lo que te han dado, el no aceptarlo, cómo va a hacer que te desarrolles. O sea, si tienes varias cosas y no sabes aprovecharlas. De hecho, vi en la entrevista esta de Elon... No, ¿quién era el hermano? No me acuerdo, tío. O si era Elon Musk, que en una entrevista, o sea, hay un clip famoso de esta mierda, en la que le pone un cheque a una reportera. Y dice, fírmamelo y pon la cantidad que tú quieras. Y claro, la piba por hacerse la remolona no la aceptó. Y claro, el pibe ese que es multimillonario le dijo que se basaba en aprovechar las oportunidades. Y no sé si tira por ahí. Pues Hasta qué punto, porque el niño que las rechaza entonces es esa reportera rechazando eso que le han dado, etc. Es que me decían, ¿por qué eres rico? O algo así, le preguntaba a la reportera. Y él les tenía un cheque y le decía, pon aquí el número que quieras. Y decía la otra, no sé qué. Y dice, pues ahí está la diferencia. ¿Sabes? Se habría puesto un número el que quisiese. Porque ya no sé, eso lo aprovechabas bajo tus creencias y ya actúas con eso, pero tenías algo que te han dado. Pues sí que van los tiros por ahí. O sea, yo te lo pongo de un ejemplo, imagínate de mí. Imagínate, pues mis padres me han podido dar amor, odio, trasladar su forma de pensar, aparte de haberme dado la vida y todo esto. ¿Qué pasa si yo acepto, o sea, no diciendo en plan, o sea, como con un juicio de voy a utilizar esto, voy a hacer con esto lo que sea, voy a hacer tal con todo esto que me han dado mis padres, que ha generado la situación que yo tengo, sino que simplemente acepto lo que han sido para mí, lo que me han dado, y acepto, entre comillas, esas monedas, entre comillas, eso que me han dado. Entonces, Como aceptas las cartas que te han dado. Claro, acepto lo que me han dado. ¿Qué crees que me va a ir mejor, si hago eso o si rechazo lo que me han dado? Digo, pues no acepto que mi madre me haya dado esto, porque no lo veo suficiente, porque lo veo inadecuado, porque creo que mi madre tendría que haber sido de otra manera, o no acepto que mi padre me haya dado esto, por lo mismo, porque creo que debería haber sido de otra manera, porque creo que no es lo suficiente, por etc. Yo creo que básicamente es mejor aceptarlo. O sea, al final, si aceptas X cosas, son problemas que te quitas y sabiendo que lo estás aceptando es porque razonas que es un problema o que razonas que básicamente no te gusta. Y ya puedes poner solución a ello. Vamos, yo creo. O sea, si lo rechazas ya es un problema que si no lo puedes cambiar, te lo vas a llevar contigo, básicamente. Claro. Pero Fallos técnicos. también es difícil, en verdad, aceptar a un padre maltratador o a una madre maltratadora. Efectivamente. Pero claro, si no lo aceptas, ¿cómo acaba ese chaval? Porque yo me sé varios ejemplos. Y no suelen acabar bien. Y ya empiezan con cartas rechazadas y ya no estaban sabiendo jugar bien la partida. Y se les está yendo de las manos. Y luego todo este tema de los padres se puede extender, si lo piensas, a todo, en verdad. Se puede extender a los amigos, a las parejas, a los hijos, a los abuelos, a los familiares, a la sociedad, al mundo en sí. Pero claro, los padres al final en esto cumplen un rol muy importante porque son la figura que te ha concebido, te ha dado, por así decirlo. Y una figura que vas a tener presente desde muy temprana edad. Luego hay casos en los que no, pero si lo tienes desde muy temprana edad,
se te van a pegar acciones. O sea, al final, más que padre, diría una persona que te haya visto crecer. O sea, no tiene por qué ser tampoco tu padre y tu madre que ya te condicionan en genética, pero en pensamiento se puede cambiar 100%. O sea, si creces, por ejemplo, con tu abuela, básicamente es altamente probable que las maneras de actuar de tu abuela se te vean muy reflejadas, 100%. Y si te creas con tus padres, pues Sí. serás una mezcla de ambos en personalidad. Luego también está el punto de que en las constelaciones familiares, bueno, no es en sí en las constelaciones familiares, pero luego hay otra vertiente de estos aspectos que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero como básicamente que el rol de padre o de madre o de amigo o de hermano o de primo o de lo que sea, al final es como un rol que dicen que hay como un estudio esotérico, entre comillas, que dice, nadie puede cumplir la función de padre. O sea, imagínate, tú puedes haberte criado con un padrastro, pero ese padrastro al final no puede haber cumplido nunca la función de tu padre. Esto ya no me meto en un tema peleagudo, pero al final, de una forma, tu padre te ha dado lo que te ha venido a dar en esta vida. O tu madre te ha dado lo que te ha venido a dar esta vida, ya sea solo la vida y luego que hayan fallecido, se hayan ido, pero al final eso es lo que te venían a dar. Y esas son tus monedas principales. Ya sea un sentimiento de ausencia o un sentimiento de rigidez o un sentimiento de lo que sea, esa es la moneda que te ha dado tu padre, que es la que en esa función genealógica, por así decirlo, tienen esa función, tu padre y tu madre, de que son los que te han dado. Luego, un hijo se puede poner en el rol de cuidar a un padre, porque eso puede pasar, de que un padre sea un desastre y el hijo sea aún más inteligente ya pequeño y le cuide y le haga las cosas. Pero al final el hijo de alguna forma nunca va a poder llegar a ser un padre y no debería cumplir tampoco esa función de querer ser el padre de su padre. A ver, es que no se puede, básicamente. Estaría guapo. Tienes un hijo y dice, no, yo soy tu padre. Debes dejarte enseñar 100%. O sea, si tienes la oportunidad, déjate enseñar, yo creo, vamos. Si no, no merece la pena perderlo, básicamente. Y tratar de llevar la contraria, yo creo que no es bueno. También que nosotros somos jóvenes y en esta analogía suele ser alguien que tiene menos experiencia frente a alguien que tiene bastante más. Justo. O sea, por eso normalmente los padres tienen que cumplir ese rol, las madres ese, pero si es diferente, igualmente en ese estudio dicen que no puedes pretender encontrar una madre, que sería un poco eso, al final relacionando con el tema de las monedas, porque tu madre, imagínate, te ha dado esas monedas. Tú tienes, si lo bueno o lo que fluye más, por así decirlo, es que tú aceptes esas monedas que te ha dado tu madre y luego puedas hacer una relación maternal, entre comillas, con otra mujer o lo que sea. Pero ¿qué pasa si tú no aceptas esas monedas que te ha dado tu madre y aunque seas un niño chico, lo que sea, estás buscando otra madre porque sientes carencia en tu interior? ¿Qué pasa? Que estás partiendo de no aceptarlo. ¿Cuál es el rol de tu madre? Es bastante complejo porque yo entiendo que a lo mejor este estudio pues es una gilipollez y no tiene nada que ver, pero... ¿Te imaginas? Justo. No, hermano, esto está Pero estudiado. entiendo también lo que dices de que al final también puede haber alguien que cumple una figura paterna y que no sea tu padre biológico. Es que estoy bastante seguro de que es así, la verdad. O sea, al final yo creo que lo innegable es que si no sabes realmente que... O sea, si no tienes la certeza empírica de que es tu padre, pues no lo vas a tratar igual, obviamente. Y si se le suma que es tu padre y encima le admiras, o no tienes ningún tipo de problema con él, que se puede dar el caso, etc. O sea, si le admiras y es tu padre y sabes que es tu padre, 100% que la información te va a entrar de otra manera que siendo una persona a la que admiras, que sea de más conocimiento que tú, pero ya no es tu padre, o sea, puede ser como un amigo, ya lo miras diferente, la información entra de diferente manera y seguro que hay algún, no sé. Yo creo que el punto aquí estaría en... Tú puedes... puede venir alguien que cumpla la función, el rol de tu padre, y tú tenerle como una admiración masculina o paterna, etc. Pero ¿qué pasa si es desde el punto de que tú aceptas a lo que te ha dado tu padre, ya sea bueno, un maltratador o lo que sea? Está de locos. Tú has aceptado que eso es lo que te ha dado tu padre, has aceptado esa función que ha venido a cumplir, que al final eres tú, que está en tu interior una parte de él. Y luego cultivas una relación paternal, una relación
como lo quieras llamar, con otra persona. Pero si tú partes de no haber aceptado lo que te ha dado tu padre y buscar tus monedas en esa otra persona, es cuando puede que se te tuerza, porque al final las monedas que se te han dado es lo que eres tú. Es que ya no es solo que no estés aceptando a tu padre, es que no estás aceptando una parte de ti mismo. Claro, pero... Ya entiendo, porque esa es tu personalidad al final. O sea, Pero ¿dónde creeríais que está el intercambio? O sea, cuando tu padre te entrega las monedas. ¿Creéis que está...? Bueno, es un intercambio, entiendo, constante, pero evidentemente pueden hacer un niño y criarse en una familia que no es su familia progenitora, pero creer que ese es su padre, esa es su madre, esos son sus hermanos, y creerlo como si fuese su propio hijo. Entonces, ¿quién es el padre? Si nunca ha visto al padre biológico, ¿quién verdaderamente es el padre que le entrega las monedas? ¿O son unas monedas entregadas, ¿sabes?, por dos padres y por dos madres? Yo ahí creo que sí que tendría que haber el matiz de dos padres y dos madres. Ujú. Porque aunque tampoco lo puedo asegurar, o sea, que alguien perfectamente, si tienes un padre que te ha adoptado, pues es tu padre, tal, pero yo creo que igualmente, solamente en el ADN y sobre todo con la madre, el proceso de que al final tú has estado en su barriga, habéis sido uno, porque cuando un niño es un feto, es uno con su madre, en plan, si su madre cambia de estado, pues él cambia de estado también. Entonces yo creo que simplemente por el ADN son las primeras monedas que te han dado. Ese ADN. En plan, que eres tú al final. O sea, es 50-50 de padre. Son los cromosomas que te han creado y ya te has desenvuelto. Y puedes haberte desenvuelto con otra familia. Entonces cumplirán un rol muy grande en ti. Que también será una figura maternal y paternal en cuanto a las monedas. Pero nunca hay que descuidar, yo creo, que de dónde vienes, que lo más profundo al final, pues es en la concepción, etc. Claro, a ver, realmente nosotros no podemos saber si esos son nuestros padres o nuestras madres, los que tenemos. O sea, sí, más o menos. Pero es como nunca puedes asegurarlo al 100%. Claro, porque no te acuerdas, no has Ujú. estado en ese momento tampoco. Pero pero vosotros creéis en la teoría esta que dice que... O sea, bueno, una teoría que es como nosotros nacemos y en cuanto nacemos, ya simplemente por el código que hay en el ADN, estamos como predestinados a ser de una manera muy específica. Y esa manera muy específica es como que juega un porcentaje dentro de lo que estás condicionado a ser y luego lo que te sucede en la vida, que es pues todas las experiencias que te condicionan también, efectivamente. Pero ¿hasta qué punto creéis que, o sea, como en esa condición natural, simplemente por el hecho de nacer? pues yo creo que debe haber gran parte y seguro que cosas biológicas hasta... se supone que las maneras de andar y todo ese tipo de cosas se pueden pegar de una manera de otra persona, etc. Pero seguro que de base ya vienes con una manera de andar, una voz, que esa voz a lo mejor suena más aguda en un momento y eres más extrovertido. A lo mejor tu padre en concreto es una persona súper habladora. Y luego tú en la voz la tienes más bajita, pero ya está condicionada también por los genes de tu padre y madre. O sea, yo creo que en tanto personalidad no sé exactamente hasta qué punto puede llegar a tocar el hecho ya de los genes. O sea, aquí extenderos vosotros también, ¿sabes? Yo creo que hay una potencialidad. O sea, yo creo que es como que tus padres te entregan como el gen, lo que tú eres, pero luego está la epigenética, que es cómo se desarrolla ese gen. Si está en un ambiente o está en otro. Entonces, como que al final ellos se te han dado sus genes, que a ellos se los dieron sus ancestros y tal, y entonces te han dado la potencialidad. El Isma que puede ser un cabrón, o que puede ser el puto amo, o el José Antonio que puede ser un mierdas, o el mejor del mundo, Sí. o el Pepe Luis que hace cosas maravillosas o súper malas para la humanidad. Entonces, o el que se adapta a un tipo de dieta porque la ha comido toda su vida, o el Samu que se adapta a otro tipo de dieta porque la ha comido toda su vida. Entonces, como que si lo piensas, te han dado la potencialidad de todo. Todo lo que tú puedes llegar a ser, o sea, todo lo que eres en cierto aspecto. Y lo que serás. Claro, y luego tú juegas con esas monedas, en verdad, si lo piensas. 100%, el que acepta las monedas y el que no.
O sea, así de claro. Justo. Es que si no aceptan esas monedas, con lo que he dicho yo ahora, es como que no estás aceptando todas tus posibilidades. No, O sea, ni quieres- quién eres tampoco, de alguna manera. O sea... Movimiento... Eso es porque la cámara es cámara, pasadas. Detective Wonder. ¿Qué era- cojones tú? En plan, Ay, tenéis que volver a darle. justo Sí, eso es. sí, sí. Pues eso, chavalitos, las monedas. Sí, la cosa es, la clave es en cómo afecta todo esto al desarrollo de un chaval. El Eso es. hecho de que lo acepte y no, Mm. y de dónde viene también. ¿Tú cómo crees? Yo creo que afecta en una parte gigantesca. O sea, el hecho de cómo sea tu madre y cómo sea tu padre y su manera de actuar, etc. y todo, va a verse condicionado y va a ser una mezcla. O sea, yo como ejemplo mismo, mirándome a mí mismo, básicamente soy literalmente una combinación de mi padre y madre. En algunas cosas veo maneras de actuar de mi padre y en otras de mi madre. Y yo soy la combinación. Y me imagino que cualquier persona se va a ver 100% reflejado. O sea, no creo que tampoco nos haga falta conocer a vuestros padres para saber más o menos cómo van a ser. O sea, de hecho, me lo puedo imaginar perfectamente, ¿sabes? Fuera coñas. O sea, ya sabes más o menos cómo va a ser el rollo, 100%. Siguiendo cómo es esa persona, es probable que se comporte de la misma manera que con los que se ha criado. Literal, somos un... Con los que se ha criado, no con los que le han parido. O sea, yo creo que afecta bastante con quién te has criado. Yo entiendo esa parte porque al final, con el ejemplo que he puesto yo, sería un poco como la epigenética de cómo se ha desarrollado eso, pero al final los que te han dado el potencial de desarrollar eso en ese aspecto, igualmente son tus padres genealógicos. Sí, justo en cuanto a genética, sí. La cosa es que, ¿qué ventaja te puede dar tener una genética diferente a la hora de tu personalidad, a la hora de cómo te comportas? O sea, digo yo que en cierta parte tendrá mucho que ver, pero al final el ser humano se desarrolla con cosas en verdad que son antinaturales. O sea, el hecho de que se pueda sentar de diferente manera o hablar de diferente manera, que no es la natural, si lo lleva escuchando así toda su vida, a un ruso le puedes hacer hablar mexicano, 100%. Fuera coñas y comportarse como tal. Y tener sus mismas costumbres, y de hecho esas cosas chocan también. O sea, se ve que diferente donde hayas nacido, etc., las personas son diferentes, vamos, en todos lados. Yo no sé qué parte de eso le dejaremos a nuestros hijos. Rollo, si habremos sido de una religión o de otra, o si habremos sentado de una manera o de otra. Pues es probable que le dejes parte de cambios físicos. O sea, si tu religión tu religión es budista, por ejemplo, tus dietas son budistas también. O sea, que vas a tener ciertos desarrollos que van a ser diferentes. O sea, que la religión también toca, yo creo, que el parámetro físico directamente. O sea, dependiendo de la religión la que practiques, te piden unas cosas u otras. Pero Y ¿creéis seguro que, que condicione todo, ¿creéis que incluso pensamientos se podrán llegar a pasar? 100%, O ambiciones, o ese tipo de cosas. seguramente. O oficios. Igual el Sí. niño se le da todo bien ser carpintero porque la madre era que soy carpintero. O cualquier cosa así. Yo intuyo que sí, la Sí. verdad. Yo no lo sé, a ver, también Depende dicen de que... ello. Si el chaval lo ve como una figura que, pues como lo que había dicho antes del padre, si lo admira, tiene ya potencialidad de aceptar sus cartas. Y si ya sabe de todos sus conocimientos, se está lucrando de ello. Ahí está, pero es importante en verdad admirar a los padres, porque si los admiras es como que ya estás aceptando bastantes cartas. O sea, monedas. Justo, y que puedes aprender a usar y te van a enseñar a usar. Porque si su oficio es, por ejemplo, ser conductor, ¿quién te va a decir consejos mejores que él? Por ejemplo, ¿sabes? Y seguramente que hasta te pueda gustar más el mundo del motor. Si desde pequeño has visto que a tu padre ha tenido 2-3 coches, le han gustado las motos, pues a lo mejor pasa lo contrario, ¿verdad? A lo mejor puede odiarlas y repudiarlas, porque no lo acepte. Claro, yo lo que creo es que siempre cambia. En relación a esto de los pensamientos, las emociones y todo lo que han sentido nuestros padres, yo creo que cambia porque yo creo que transforman, por así decirlo, sus propios genes y supongo que la herencia que te dan está transformada, pero tampoco vería como que es una ciencia exacta. Por ejemplo, si has sido conductor,
que a ti se te vaya a dar mejor conducir. O sea, ha habido cambios. No, pero que te vaya a gustar más y te llegue a interesar más. Yo creo que eso podría ser que del porcentaje fuese que si tienes un padre que le ha rentado X cosas, es más probable que te renten esas cosas. Pero tampoco diría que es una ciencia exacta, en plan, No, que si yo ahora me pongo a cocinar de puta madre, a mi hijo le voy a hacer cocinar. Porque puede haber cosas raras, a lo mejor es contraintuitivo y en verdad el chaval, por haber tenido esa herencia, no es lo suyo y le frustra más que otra cosa por no aceptarla. Ahora, yo creo que en verdad, de este libro, lo más importante yo creo que es la aceptación al final. Tampoco a lo mejor la admiración, porque ¿por qué vas a tener que admirar, por así decirlo, cómo han sido tus padres? O sea, si... Para tener más interés de su información. Claro, pero Incluso para imagínate tener que... más papeletas de aceptar lo que te den. Imagínate que tu padre ha sido un futbolista de la hostia. Y ha pasado esto que hablamos en un caso hipotético, ¿no? De que al él ser futbolista de pequeño, te ha pasado la herencia de que se te dé muy bien el fútbol. Pues a lo mejor, si admiras eso que ha hecho tu padre, a lo mejor tiendes a intentar hacer eso, pero en el fondo de tu corazón no te llena, por así decirlo. ¿Entendéis lo que digo? Entonces estás como admirando algo. Te identificas con una idea. Claro, dirigiéndote hacia eso, pero no, en sí no es lo que te llena, aunque se te dé bien. Pero siempre que lo aceptes, yo creo que va a estar bien. En plan, siempre que aceptes, pues, esto, mi padre ha sido el puto amo haciendo fútbol. Me ha dado skills de Dios haciendo fútbol. Las acepto. Pero tampoco, es que como no hemos hablado de la admiración, tampoco lo puedo desarrollar, ¿sabes? Molaría hablar de la admiración. Pero sí, o sea, aceptarlo es como... Son cosas diferentes, en verdad. Aceptarlo que admirarlo. Es como que evidentemente el que lo admira ya lo está aceptando de cierta manera, pero lo está aceptando como desde una identificación de creer que esa persona es la hostia o es la polla, y que eso te da también otra identificación que es: yo soy su hijo, yo también puedo hacerlo y voy a hacerlo porque también puedo llegar a ser así. Y ahí te pierdes en su camino, más que en el tuyo. Claro, porque admirar es como poner ahí la mirada, yo creo. Es como Foco si de fuera... atención, al Claro, final tu foco de si lo atención. admiras es porque te gustaría ser como él. Eso es, por eso yo creo que no siempre la admiración va a ser lo suyo, pero siempre la aceptación, eso siempre, yo creo. Claro, la cosa es que entonces a ese hijo del futbolista que acepta el hecho de que su padre es futbolista, Y que acepta el hecho de que él se le da bien, no tiene pero por qué... no le gusta. O sea, ahí está la cosa. ¿Qué ventajas tiene ese chaval ya frente al resto realmente? Pero al fin y al cabo nos clarifica, en verdad, aceptar las maneras que nos han dado nuestros padres. Porque si no las aceptas, muchas veces estás perdido ahí en un sueño o en una ilusión que ni siquiera te pertenece. Pero cuando las aceptas ya, ahí es como que se clarifica y quitas toda esa capa y dices: vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿para qué he venido yo aquí? ¿Sabes? Sabiendo lo que me han dado mis padres, ¿para qué he venido a hacer? O sea, ¿para qué estoy? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es como, ¿cómo voy a jugar mis cartas? Si no las has aceptado, no puedes de partida... Te pones a jugar al Joker, te pones a jugar ahí al uno o lo que sea, ¿sabes? Y te miras tus cartas y dices: no, esto no lo acepto, ¿qué dices? Te quitas unas cuantas, ¿sabes? Te quedas el chúpate 2, el chúpate 4 y intentas jugar con eso, pero te das cuenta de que tienes unas muchas más ahí. Justo, las cartas que toquen en el póker, chavales, hay que saber usarlas. O sea, ya en el póker es eso, hay que saber usar las Al cartas. final no saber usar una carta es la analogía de no saber usar una habilidad en concreto. Justo, y en este caso es un poco las monedas. Es como, ¿cómo voy a intercambiar contigo monedas que no acepto yo, que no las quiero ni para mí, ¿sabes? Claro, son cartas que al final te niegas a jugar Ahí ya está. y tiene efectos adversos. O sea, la cosa sería poder tocar una pluralidad completa. Es que es eso, porque las cosas cuando las catalogamos de negativas o positivas, ya estamos como tomando una decisión. Y es como: estas cosas de mis padres que son malas, no las voy a utilizar porque las catalogo como malas. Y el aceptarlas es decir: no necesariamente son malas, ¿sabes? Solo son como todas las otras. Así que las voy a usar. Desecharlas. La cosa es que si es una cosa adversa, si es como por ejemplo una carta mala, facetas por ejemplo que haya tenido tu padre, por ejemplo un padre violador, esas facetas, Ya. ¿qué consecuencias puede tener el aceptar eso?
Porque aquí ya se va de madre, o sea, aquí ya estás usando entonces cartas que no... Pero por ejemplo ahí entra que aceptar no es lo mismo que admirar. Ya, justo. En De plan, hecho lo puedes aceptar y si no lo aceptas en verdad te puede incluso afectar más, yo creo. Porque te puede volver más loco y dejarte en ese problema. Y es un problema que ya no has aceptado, o sea que es un problema sin resolver, básicamente. claro, eso es, o sea, porque yo creo que al final, si por ejemplo tu padre ha sido en el peor de los casos, imagínate a alguien que te ha agredido físicamente, sexualmente, mentalmente y de todo tipo de formas, y tú ya tienes cierta edad y se queda como algo de tu pasado, ¿por qué ibas a admirar eso, no? Pero siempre que lo aceptes, te vas a liberar de un peso, porque ¿qué pasa cuando algo que nos da la vida? Y mira, que es que nos da la vida. En plan, al final, la vida nos da cosas y una de las más grandes son nuestros padres porque son los que nos han dado a nosotros a la vida. Es como son los que nos han dado. Y la vida también nos da todas las situaciones y cosas que se generan. Pero si no aceptamos lo que sea, ya sea bueno o malo, al final estamos resistiéndonos a todo eso que se nos ha dado y ¿qué genera? Pues que no fluyes al final, o sea, estás resentido, restringido y eso genera un sentimiento de que te gustaría que fuese de otra forma, pero la vida te empuja y te dice que no. Y tú te resistes, te resistes, te resistes y eso al final crea incoherencia y crea pues siempre emociones malas, indignación, frustración, resentimiento. ¿Todo eso podrá llegar a hacer que el hijo replique las acciones de su padre? Eso es buena pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que si te resistes vas a ser más propenso a hacer lo malo, entre comillas, o que si lo aceptas vas a tener más poder para no hacer lo malo? Buah, yo creo que muchas veces, no sé, yo creo que hay casualidades o sea, que perturban la idea de si las cosas son casualidades o causalidades. Porque sí que hay casualidades que tú dices, ¿por qué me ha pasado esta misma cosa? ¿Ha dejado de grabar la cámara? No sé, es que me apetece, yo quería apuntar hacer un podcast hablando de las casualidades y causalidades. Dale, yo lo he apuntado. ¿Está grabando o no? Nada, yo creo. Se acaba la batería. Yo creo que tiene muy poca batería como para continuar, ¿sabes? Tecleis y la cámara. Fua, tú hay algún momento, hermano, me traba un mazo. Pues bro, la cámara no graba, ¿no? La batería, bro. Vale. Pues bueno, holísticos. Hemos hecho aquí un podcast de locos. Se nos han quedado cosas que tocar porque vamos sobre la marcha. Pero igualmente esto queda grabado y seguiremos hablando de estos temas tan importantes. ¿A ti, bro, qué te ha parecido La hacer el verdad, podcast? interesante. O sea, son temas que hablar de ellos puede venir incluso bien, porque muchísima gente, vamos, ni se plantea hablar de estos temas. O sea, están centrados en temas del día a día y de verdad que te pueden llegar a hacer hasta pensar estos temas y progresar, básicamente. Pues me alegra, la verdad. ¿Y la conclusión? Última pregunta que hacerte. Hay que aceptarlo. Última pregunta. ¿Quién tiene la voz más grave, Marcos o yo? A ver, habla. ¿Quién tiene la voz más grave? Yo o Samu. Pues no sé, hermano. O sea, así... Así a voz de pronto. ¿Y esa pregunta, hermano? En verdad yo diría que Samu, Me ¿sabes? da curiosidad, Y en ¿sabes? verdad la voz más aguda es la mía, sin lugar a dudas. A ver, vamos a decir la misma frase los dos. Venga, bienvenidos a un nuevo podcast Holísticos Worldwide. A la de 3. Una. Dirá tú después, ¿sabes? Pero la despedida entonces. Vale, eso. Pero tú primero, yo después yo. Vale. ¿Y cómo es la despedida? Como tú quieras. Holísticos Worldwide. Un besito a todos, holísticos. Nos vemos en un nuevo podcast. Goodbyes. Un besito a todos holísticos, nos vemos en un nuevo podcast. Good vibes. ¿Y el beso? Ahora, ¿cuál te parece que tiene la voz más grave? Yo creo que Samu tiene un punto en el que a veces tiene la voz más grave. En plan de normal, tú, 100%. Hablando sin estar provocándolo, 100% yo creo que Samu. Yo creo que... Luego irías tú, yo creo creo que que- ella, sí. Yo creo que 100%. Me da curiosidad, ¿sabes? Simplemente. Ha sido una pregunta Pero un porque poco... hay dos voces. Hay como una voz que se pone por encima de la garganta y hay una voz que se pone por debajo de la garganta, ¿sabes? Y es como la que se pone por encima de la garganta. A veces es Es más más grave. aguda. No, bro, es más agudo, es más Yo grave. creo que cuando más lo hagas con el diafragma, más Cuanto más lo hagas clara, más grave, en verdad, yo creo.
Pues fíjate que creo que, por ejemplo, los marroquíes y los ingleses hablan más de garganta y les suena a veces más, incluso más agudo. Justo. Pues nada, conclusión. Conclusión. La conclusión ya está dicha en este podcast, en plan, es algo que ya... es algo que ya se sabe, la conclusión.